Bien, en este tutorial vamos a aprender a configurar lo que sería una entrada análoga y verla desde el HMI. Para eso es importante mencionar primero estas dos cosas. En el manual del equipo vienen de dos formas, la guía de instalación y otra que es de especificaciones. Lo podemos encontrar directamente desde la página o cuando compramos el equipo, pues estas hojas vienen directamente dentro de la caja. Lo primero que podemos ver sería la guía de instalación. Este PLC, por ejemplo, es el B350-35RA22. Este PLC tiene la ventaja de tener una entrada que yo la puedo colocar digital o análoga. Entonces yo podría tener entradas convencionales, por ejemplo, análogas de voltaje o corriente. ¿Cómo hago esa configuración? Primero, digamos aquí físicamente, tengo que desarmar el PLC y en la tarjeta principal voy a encontrar unos jumpers. Simplemente selecciono los jumpers como me especifica la hoja técnica. Bien, importante, por ejemplo, si yo pongo una señal, si voy a decir que voy a trabajar en corriente, poner un sensor de corriente, no poner voltaje, porque puedo quemar la entrada. Esto pues ya nos ha pasado. Ahora bien, también vemos en las especificaciones lo que sería la resolución. En esto pues comenzamos a ver que podemos trabajar la resolución en dos modos, un modo normal o un modo rápido. ¿En qué cambia eso? Si yo trabajo, por ejemplo, un modo normal, encuentro que tengo por cada canal hasta 100 milisegundos para hacer la conversión, ¿sí? Si yo trabajara, por ejemplo, con 4 entradas análogas, tendría 400 milisegundos para hacer esa conversión. En cambio, si yo trabajo, por ejemplo, en modo rápido, es de tan solo 30 milisegundos. Es decir, que si yo tengo 4 canales, necesitaría 120 milisegundos para hacer la conversión de corriente voltaje a un valor en resolución. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo en modo normal, pues tengo una resolución de 14 bits. En un modo rápido de tan solo 12. Bien, esto digamos es como una diferencia. ¿Cuándo utilizamos uno o el otro? En modo normal, pues lo podemos trabajar cuando no necesitamos una respuesta muy rápida, por ejemplo, en un proceso. Si estamos trabajando con un control PID que necesitamos que la respuesta sea muy rápida de la salida con respecto a la entrada, pues trabajamos en un modo rápido, ¿sí? Por ejemplo, si estamos trabajando con peso, con un valor en caudal, en presión, donde podemos hacer una conversión muy rápida. Si es, por ejemplo, en temperatura, pues la temperatura es muy lenta. Por ejemplo, los actuadores de temperatura son muy lentos. Entonces, pues podríamos trabajar con un modo normal para tener, digamos, mayor resolución a la entrada. Teniendo esto en cuenta, pues vamos ahora a ir a lo que sería el software a configurar nuestra entrada. Para eso venimos a lo que sería el árbol de proyecto de VisiLogic y vamos a seleccionar el hardware. En este caso, pues nos abre la ventana donde nos dice que hay un PLC V350-35RA22. Vamos a ir a la parte de análogas. En próximos videos vamos a ver también que podemos configurar una entrada de temperatura de PT100 o termopar. En este caso, pues vamos a trabajar con lo que sería voltaje o corriente y vamos, por ejemplo, a trabajar una entrada 420 miliamperios, que es muy convencional en el mercado. Nos dice, por ejemplo, que dónde vamos a guardar la señal. En este caso nos dice o nos abre la opción de un MI. Un MI es un entero de 16 bits. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, podemos trabajar con el MI0. El MI0 dice que es un sensor o le pusimos la descripción de sensor de PCI. ¿Listo? También podríamos trabajar, por ejemplo, de 0 a 10 y también nos pide dónde queremos guardar el valor de resolución. Bien. También podemos colocar lo que sería un pequeño filtro, un pequeño bajo, medio o alto. ¿Qué hace este filtro? Coge la señal, coge varias muestras y la divide en cierto tiempo, ¿sí? Entre más alto ponga el filtro, pues más valores va a tener para tener, digamos, una mejor lectura a la hora de una señal. Por ejemplo, si tenemos mucha oscilación de nuestro sensor, pues colocaríamos un sensor alto. En este caso, pues lo vamos a dejar sin filtro. Ya depende de lo que ustedes estén trabajando. Encontramos el modo normal o el modo rápido. En este caso vamos a trabajar un modo normal, no necesitamos mucha respuesta de trabajo. Bien, tendríamos nuestro sensor de PCI. Ahora bien, necesitamos mostrar esa señal de alguna forma, no podemos mostrar un valor en resolución. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con un sensor de PCI, por ejemplo, de 0 a 50,
necesitamos hacer esa conversión. La podemos hacer de dos modos. Lo podemos hacer mediante el ladder en la fórmula matemática con la linealización que funciona con la ecuación de la recta. Y podemos venir a esta opción. Entonces lo primero que me pide es un valor en X. Como estoy trabajando de 4 a 20 miliamperios en un modo normal, estos serían los valores con los cuales yo tengo que trabajar. Bien, entonces sería 3277. Me pide un Y1, pues como mi sensor va de 0 a 50, sería 0. Después necesito otra constante, 16383, 50. El valor de entrada, entonces en este caso lo vamos a simular para poder ingresarlo desde la pantalla. Y vamos simulación sensor 1. ¿Listo? Y necesitamos guardar esa señal del valor convertido. Entonces vamos a dar valor en PCI 1. ¿Listo? Y así, por ejemplo, yo cuando vengo desde la pantalla, ya que coloqué aquí el fondo blanco, utilizo, por ejemplo, una caja numérica y voy a decir que es el sensor 4 para simular mi valor. Entonces sería un valor en resolución y lo voy a ingresar desde teclado. Entonces voy a utilizar 3277 hasta 16383. Voy a cambiar aquí también un poco los colores. Dar un color negro. Bien, no necesito valores negativos. Control C, lo corro a otro lado. Control V, entro a mi variable, le quito la opción de que sea ingresar desde pantalla y coloco el valor en PCI. Bien, en este caso, pues aquí lo voy a cambiar, no es en resolución, sino es el valor en PCI. Voy a cambiar un color muy llamativo y vamos a hacer la descarga. Apenas comienza la descarga, pues se me va a abrir una ventana con los logs de la descarga. También ya habíamos configurado lo que es el Remote Operator, que en el canal pues vemos cómo podemos utilizar esta herramienta y que nos sirve para entrar remotamente al equipo. Por ejemplo, aquí mi valor en resolución, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, 5 PCIs traducidos a resolución, son 4587 y me da el valor en resolución. Por ejemplo, si quisiera 10, entonces sé que 5898 y me da el valor que tengo de resolución, que es el que me daría el sensor, y cuánto me traduce el valor en PCIs. Esa es la primera forma. La segunda forma es hacerla directamente desde la pantalla. ¿Cómo hago o cómo se puede hacer eso? Lo puedo hacer, vamos también a simular con dos cajas. Voy a seleccionar estas, control C, las corro y las pego. Y por ejemplo, este va a ser otro sensor simulado. Entonces 5, 6, sensor simulado 2. Lo mismo, voy a ingresar desde pantalla, ¿sí? Y ahora voy a utilizar otra variable. Entonces, valor PCI 2, ¿sí? Sino que aquí pues voy a hacer lo que sería aquí voy a poner el mismo sensor, sería el MI6, pero voy a hacer la linealización directamente desde esta opción. Entonces me pide los valores mínimos y máximos en Y. El mínimo pues sería 0, el máximo 50, el mínimo en este caso serían 3277 y el máximo serían 16383. Bien.
Si se fijan, colocamos el mismo MI, porque pues lo puedo hacer directamente con la variable. No tengo que utilizar otra variable ni otra conversión. Lo descargo, comienza en los logs de descarga. Espero que termine la descarga para poder entrar a lo que sería el Remote Operator. Le doy Run y por ejemplo yo podría colocar aquí el mismo valor que sería 5898, que significa 10 PCI. Bien, así yo podría pues hacer la conversión en resolución a un valor en PSI, a temperatura, a caudal, presión, etc., a cualquier valor de ingeniería que yo necesite. No un valor en resolución, sino las unidades en las cuales voy a trabajar. Este ha sido el tutorial de hoy. Vamos a seguir con un próximo tutorial que sería cómo configurar una entrada análoga de temperatura. Entonces espero que nos sigan viendo en próximos videos. Gracias.